Buenas tardes, muchas gracias. Aquí estamos otra vez para conversar sobre temas que tienen que ver con la agenda periodística de nuestra provincia de Buenos Aires. Eduardo Medici, nos vamos a meter, como no puede ser de otra manera, con temas que tienen que ver con la pandemia desde diversas aristas. Fabián, sí, muchas gracias. Provincia de Buenos Aires atravesada por la pandemia, el país, el mundo atravesado por una epidemia de coronavirus y un debate muy fuerte que no cesa, tiene que ver con la educación. Si es necesario que los chicos, si es indispensable que los chicos sigan concurriendo a las aulas, si estaría bien o sería una solución declarar el servicio esencial a la educación, tal como lo planteó Cambiemos recientemente en el Senado. Y para eso, ya que estamos hablando del Senado, nada mejor que una representante del oficialismo, del Frente de Todos, que además tiene vinculación con el mundo docente. Exactamente, María Reigada, senadora provincial por el Frente de Todos. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por invitar. Bueno, ahí está planteado entonces, docente, dirigente gremial de los docentes, pero además también, bueno, representante de la CTA en la provincia de Buenos Aires y además integrante de la comisión que la semana pasada estuvo discutiendo, creo que con cierto nivel, digamos, de volumen, ¿no? Sí. Este proyecto para declarar esencial la educación en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué no o por qué sí debe ser declarada esencial la educación? Primero, en términos jurídicos, los trabajos esenciales son aquellos que, de no realizarse, atentan a la vida, a la salud o a la seguridad. Y además no es la provincia de Buenos Aires la jurisdicción que pueda dictaminarlo, sino que lo hace el Ministerio de Trabajo, de acuerdo a las normativas que emanan de la OIT, o sea que no es que es un capricho nuestro. Pero después nosotros hemos dado un debate muy grande cuando se sancionaron tanto la ley nacional como la provincial de educación, planteando que es un derecho social y que por lo tanto lo tiene que garantizar el Estado. Esto nos parece a nosotros que se contrapone con el planteo de, pero digo, perdón, si de es un servicio esencial. Si es un servicio esencial, no termina siendo más que un derecho, digo, porque ya está garantizado porque es un servicio esencial, porque no pueden no tenerlo. El otro tema es que la educación se sigue dando de manera virtual, pero se sigue dando, con más dificultades, pero se sigue dando. Me parece que esto que están planteando ahora, quienes redujeron un 18% el presupuesto educativo, lo hacen desde un lugar solamente para entorpecer lo que se viene realizando con muchísimo esfuerzo desde la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Pero no es, usted no, digamos, visto un año de haber sido con educación virtual o prácticamente con las aulas sin alumnos, digamos, ¿no? Para decirlo correctamente. Sin presencialidad. Sin presencialidad de alumnos. ¿No se marcaron más las diferencias entre quienes más necesitan educación, que son los más vulnerables, y aquellos otros que van a colegios privados con más recursos, con más... Bueno, pero de lo que se trata es de atender esa situación. Y la provincia de Buenos Aires hizo un esfuerzo enorme. Primero se repararon algunas netbooks, 60.000, se entregaron a los alumnos. Se trabaja una plataforma que es un aula virtual para que todos puedan acceder desde ese lugar de manera gratuita. Por supuesto que tendríamos que tener asegurada la transmisión de Internet en todos los rincones de la provincia de Buenos Aires. Todo eso no pasa. Donde eso no pasó, se trabajó con el ATR. Se trabajó primero con las cartillas, 14 millones de cartillas que se distribuyeron cuando se distribuía el servicio alimentario, que además el servicio alimentario se amplió más que se duplicó para que llegara a todas las familias de los alumnos y las alumnas. Pero cuando se entregaba esto, además se entregaban las cartillas para aquellos alumnos que no podían acceder a la comunicación por Internet. Se trabajó muchísimo desde las escuelas y desde las inspecciones regionales, distritales y la propia Dirección General de Escuelas para detectar cuáles eran esos alumnos. Entonces, antes de finalizar el año, se salió con el programa de ATR, que era la visita de... Sí. María, ahora... De estudiantes becados, la visita y algunos piedas que eran docentes que no habían podido acceder todavía a la suplencia. 30.000 auxiliares. Para ir a buscar auxiliares y docentes, para ir a buscar esas familias y trabajar con esos niños y niñas. Y después se cerró el año durante el receso escolar
hubo también trabajo en lo que antes le llamábamos escuelas de verano, que no solamente fue dedicado al tema de la recreación, sino también dedicado a avanzar en términos pedagógicos para aquellos alumnos y alumnas que no lo habían podido hacer correctamente durante el año. ¿Y eso alcanzó? ¿Fue suficiente? Pero la presencialidad tampoco hoy nos garantiza la optimidad de la cantidad digamos, de temas a tratar durante el año, porque los alumnos tampoco podemos tener, eso lo sabemos, creo que no hace falta discutirlo, quizás Acuña todavía no lo entendió, pero no podemos tener 30 alumnos en un aula, tenemos que tener la mitad de los alumnos, por lo tanto vienen la mitad de los días que les toca venir. Claro, se alternan. Alternan. Cuando tenemos algún alumno que tiene, y esto los protocolos están absolutamente establecidos, ya sea un docente o algún alumno que tiene que estar aislado, hay que aislar esa burbuja. Por lo tanto, no se tiene todos los días con la continuidad que desearíamos, porque los docentes deseamos trabajar con los chicos y las chicas. Vean los Facebook de las docentes a principio de año, cómo se recibió con gran felicidad por eso, a los chicos para que se pueda trabajar con presencialidad. Que fue demasiado extenso digamos, finalmente tuvimos que empezar en marzo con la presencialidad. Así en octubre del año pasado se empezó con presencialidad en los distritos que tenían poca circulación de virus. Menos del 5% de la matrícula. En los otros lugares había mucha circulación del virus. En esos lugares había más circulación, pero había menos que en marzo. Y en marzo tuvieron que empezar igual. Había menos que en marzo y marzo. Digo, la pregunta es, ¿no fue demasiado firme la resistencia, no sé de quién, si de la dirección de escuela, si de los gremios? Sanitaria. Cuando involucran los gremios no tiene nada que ver. Los gremios no deciden la presencialidad. En eso nos estamos equivocando muchísimo. ¿Sí? Los gremios participaron en la confección de los protocolos, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y siempre se dejó que sea el Ministerio de Salud y que haya una decisión sanitaria para ver dónde se podía iniciar las clases y dónde no. Cuando dicen que el SUTEBA está reclamando algo, no, el SUTEBA participa de las reuniones, pero quienes toman empezó UDOCUA, ¿no? UDOCUA sí hizo ese planteo de entrada. SUTEBA, pero la multicolor, digamos, pero que es el opositora Frente a de la Unidad comisión. Docente, en su mayoría, planteó y viene planteando, y lo mismo dice la CETERA, esto es una cuestión sanitaria. No tienen que decidir los sindicatos. Los sindicatos sí plantearon que era necesario empezar con la vacunación de los docentes y las docentes para que hubiese más continuidad en el proceso una vez que se iniciara. Lo que pasa que lo que yo le quiero plantear es que al final comenzamos las clases cuando había una situación sanitaria que era peor que en septiembre, octubre, cuando se empezó a trabajar y allá el protocolo en esos momentos era casi imposible de cumplir. O sea, no había un distrito que pasara 15 días sin ningún caso para que pudiera ir 2 chicos Hubo que dotar aula. a las escuelas de todos los insumos que se necesitaban para que el protocolo se pudiese cumplir. Eso también fue un trabajo que se hizo durante todo el receso, poder garantizar que se tuviese todo lo que se necesita dentro de la escuela para poder garantizar el protocolo de manera correcta. Incluso algunas cuestiones de infraestructura, porque saben que se necesita la ventilación cruzada, y hubo que trabajar enormemente en muchas escuelas para poder garantizar esto. El tema de infraestructura no se cerró durante la pandemia, ni siquiera durante el proceso más crudo que le llamamos la ASPO. Se siguió trabajando en las escuelas en el tema de infraestructura con una inversión bastante grande y además se trabajó en esto que es el contacto con las familias y con los alumnos. En el momento en que se entregaban los alimentos, además era un contacto con las familias para ver cómo digamos, cómo transcurría la vida de los pibes y las pibas. Sabemos que en el sector de secundaria fue quizás el tema más álgido para los adolescentes, que además, a ver, y los niños me también, estás planteando el tema de la presencialidad, pero nosotros empezamos a salir, empezamos a ir a los bares, empezamos a ir a lugares recreativos, cuando se pudo empezar a estar al aire libre, y ahí empezamos a discutir entonces la presencialidad en las escuelas. Si nosotros nos tomamos, que el árbol no nos tape el bosque, y en esto creo que tenemos que tener muchísima responsabilidad. Para lograr nuevamente la presencialidad, tenemos que ser muy criteriosos en todas las otras cuestiones que hoy también tienen restricciones y que muchas veces no se cumplen.
Cuando el virus Sí, eso deje es de cierto, circular eso de es la cierto. manera que está circulando, Eso es las clases van a volver a ser presenciales. ¿Y hay alguna instancia de evaluación o de, qué sé yo, de medición como para saber en qué estado está, cuál ha sido el aprendizaje de los chicos el año pasado en esta virtualidad? ¿Cuánto se ha resentido, digamos, si se puede poner esos términos, la enseñanza? Sí, los docentes trabajaron muchísimo en el tema de prioritar las enseñanzas que se iban a ir evaluando. Lo que no se hizo fue la promoción. La promoción se va a terminar de definir, esperamos, a finales de este ciclo lectivo. Y esperemos que el final del ciclo lectivo sea con una presencialidad completa porque hayamos podido darle Pero no hay un indicador. y haberle ganado a la pandemia, que es de lo que se trata. Sí. Pero no hay un indicador más global, digamos, que se pueda decir, no lo quiero simplificar porque entiendo que tiene su complejidad, pero cómo se pudo dar, qué porcentaje de los contenidos que se deberían haber dado. Se hizo un ¿Caso trabajo, por caso o hay un número global? Se hizo un trabajo interesantísimo desde cada uno de los docentes y las docentes, de ver cuáles eran los ejes cada prioritarios. docente conoce la realidad de su grado, pero la provincia no conoce. Dirección General de Escuelas, pero esto se hizo, se trabajó para ver de qué manera, digamos, lo prioritario para poder dar cumplimiento a las pautas curriculares. Bien. Y se sigue trabajando en esto constantemente. Es más, las docentes y los docentes dicen que tienen una carga laboral tremenda, muy mayor a la que se tiene cuando estamos en una situación normal, por todas estas cosas de adaptación, no solamente a los instrumentos nuevos, a las plataformas nuevas. Son docentes que también tienen hijos e hijas, ¿sí? Entonces, Sí. El intercambio de los celulares, bueno, de los instrumentos Ahora, es algo que en todas las familias complica y también en la familia de las docentes y los docentes. Sí. Pero además tuvieron que aprender a utilizar, aprender a dar clase de manera virtual, que no es lo parte mismo. me interesa profundizar. Digo, más allá de que dar clases virtualmente es un aprendizaje nuevo, a mí lo que me dio la sensación es como, incluso yo soy padre de 2 chicos en edad de escolar, me da la sensación de que los docentes no están familiarizados con las computadoras en general, lo estoy diciendo y seguramente voy a ser injusto con muchos que sí, pero como que noté como que falta familiarizarse con los entornos digitales, con las computadoras, con internet, como que les costó mucho. El programa de Conectar Igualdad traía también la capacitación de los docentes y las docentes. Sí. Haberlo limitado también. durante la época de Juntos por el Cambio, la verdad que interrumpió ese proceso de formación que se tiene que dar. Se tiene que dar. Se tiene que dar porque además el aula virtual de alguna manera va a seguir existiendo para otros tipos de... sí, como complemento, exactamente. Para hacerlo más amplio el nivel para de conocimiento y todo demás. Para ampliar el acceso al conocimiento. ¿Ustedes no tienen una evaluación sobre cuál es el impacto que genera en lugares donde prácticamente ha habido un 25% de deserción, por lo menos en algunos datos, porque la dirección de escuela no ha arrojado datos, por lo menos no nos ha difundido de cuál ha sido el impacto, pero hay algunas encuestas, algunos relevamientos, algunos estudios no tan generales, porque la provincia es absolutamente enorme, pero digo, la deserción entre los jóvenes y adolescentes, la falta de, digamos, algunos que ya directamente no lo pudieron ubicar más. Digamos, ¿ustedes tienen alguna idea conceptual de cuál es el impacto que puede llegar a tener eso para dentro de 2 o 3 años, para ver cómo abordarlo en todo caso cuando esto se levante o cuando esto pueda volver a la normalidad? Es que se está abordando, no es que se dejó, bueno, esos chicos no vienen, no importa, se sigue trabajando con esos pibes, con esos estudiantes que quedaron más desvinculados del proceso de adquisición de conocimientos. Vuelvo a repetir el tema de las ATR, que sirvió para visitar a las familias que se habían desconectado de la escuela. Pero además, Diego Santilli lo planteó el 18 de febrero, si siguen aumentando los contagios vamos a tener que interrumpir la presencialidad. Se tomó como caballito de batalla para ver, como en términos electorales, y la verdad que la responsabilidad que tenemos sobre la vida de las personas que viven en la provincia de Buenos Aires nos exige dar la discusión desde otro lugar. Claro. Por supuesto, esto que vos decís, a ver,
miremos lo que Nosotros pasa en no las lo estamos calles, viendo, porque yo no si lo no, estoy viendo. vuelvo a Sí. decir, que el árbol no nos tape el bosque, Sí, porque pero todo no pasa solamente por el tema de la educación. Justamente, Tenemos por familias eso. que no pueden salir a trabajar, que no han podido salir a trabajar. Exacto, sí. Por lo tanto, eso también lo tenemos que contemplar, lo tenemos es que que ver, lo tampoco se tenemos que está analizar. contemplando, porque usted me dice- a veces estas cuestiones hacen que entonces los pibes no accedan a la escuela. Ahora, con presencialidad, con esa situación social que tenemos que atender en estos momentos para darle cabida a una solución, aún con presencialidad quizás esos alumnos y alumnas no asistan a la escuela. Entonces tenemos que mirar todo, Claro. porque si no parece que sí, y lo vuelvo a decir, quienes menos les importó el tema educativo, hoy quieren ser los adalides de la educación. Se viene presentando un aumento de un 15% en la provincia de Buenos Aires. Yo estoy preguntando como para el periodista presupuesto que educativo. siempre me interesó el tema educativo, que siempre me Sí, peleé, pero peleé con los funcionarios de Vidal. Está bien, pero me vienen preguntando sobre el tema de la... Sí, pero es que si la educación es esencial. Es un derecho social que tenemos que garantizar. Ujú. Sí, no, pero yo lo que por ahí veo es que usted dice, en otras cuestiones también va el tema de la pandemia, sí, pero tampoco en otras cuestiones se controla, porque, por ejemplo, uno ve en muchos distritos del conurbano que hay lugares que no están permitidos y que se sigue permitiendo igual, y digamos... En La Plata también y en el interior también, ¿no? Ojo. Sí, no, Sí. por eso, acá en esta ciudad también. Y, digamos, solamente vamos a controlar el tema de las escuelas, o sea, es el único lugar donde retiramos lo poco que se había avanzado, cuando en otros lugares no se controla. Esa es la idea que nos queda. Sí, porque a nosotros hay un los que miramos, lo que lo hay un miramos sector, sin... y digo, La Plata, y si te pones a enunciar, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de esos distritos que vos estás planteando son los que no quieren dar cuenta de que hoy se necesitan restricciones nuevamente para sostener la vida de los bonaerenses y las bonaerenses. Eso me parece que también lo tenemos que tomar, porque se confronta incluso en el horario en que los bares pueden estar abiertos. La Ciudad de Buenos Aires dice un horario y la provincia de Buenos Aires dice otro. Estamos confrontando hoy con esto que nos tiene que llamar a la responsabilidad. Entonces, tenemos que controlar, pero no puede ser que esa imagen que nos había parecido tan coherente de tener el presidente junto con Sí, con toda la el dirigencia más jefe de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la tirando todos provincia, para el mismo lado, hablando de que el AMBA era lo que teníamos que cuidar mucho, porque si se acotaba al AMBA no seguía el virus en el interior de la provincia y en el interior del país. No se pudo acotar. Ahora tenemos la mayor virulencia en esta zona y estamos hablando... Ayer los números dieron 516 fallecidos. La semana pasada, cuando discutíamos esto con el resto de los senadores, eran 316 fallecidos. Entonces, estamos hablando de esto. Tenemos que cuidarnos, y cuidarnos muchísimo, y no puede ser las restricciones, que a nadie le satisface tener restricciones, pero las tenemos que plantear. Y no puede ser entonces que desde la oposición se esté atacando el proceso de vacunación, se ataque las restricciones, se ataque el tener que haber vuelto a la virtualidad, que además es solamente se planteó solamente en los distritos del AMBA. Bien. Se encontró que en zonas como La Barría, el virus, y sobre todo con la virulencia que está atacando a los más jóvenes, que es el de Manaos, estaba circulando, bueno, se vio en otros distritos también que pasaron a fase 2. Tenían permitido tener presencialidad, por ejemplo, y decidieron irse para atrás. Sí, es cierto. Tengo una consulta sobre... ojo, el de La Barría no es de frente de todo. Sin embargo, se da cuenta que era una locura. Otro de los casos es Villegas. Era una locura. Senadora, tengo una consulta sobre el trámite legislativo de esta idea de declarar esencial a la educación. En principio, se presupone que en la próxima sesión el Senado lo va a aprobar porque tiene una mayoría Juntos por el Cambio. En diputados, obviamente, no va a prosperar porque es la situación inversa. Más allá de eso, por lo que entendí, lo que dijo al principio, si se convirtiera en ley, eventualmente, exactamente, no tendría sustento legal, la justicia terminaría por... ¿Por qué es esto que no me quedó claro? Porque no es, digamos, es de jurisdicción nacional declararlo, pero además lo que establece la OIT es que es sobre aquellos trabajos que de no realizarse pueden entorpecer el tema de la vida, la seguridad y la salud. Y la salud. No es el caso de la educación y además seguimos trabajando.
María. Seguimos trabajando. Esto lo quiero remarcar. Los docentes y las docentes siguen trabajando. Quedó claro. Pero tenemos docentes que han fallecido porque a pesar de tener obesidad o alguna otra enfermedad, no quisieron tomar la dispensa. Sí, sí, Hay muchas ganas de trabajar con nuestros alumnos y nuestras alumnas. De eso nadie quiere hablar. Pero tenemos una docente ahora en esta semana, en Lanús, una docente en Carmen de Areco y otros docentes que han fallecido en otros lugares de la provincia. Pero ahora, en estas semanas, tenían posibilidades de tomarse una dispensa y no lo quisieron hacer. También una compañera en Merlo. Bueno, tenemos dolor ante estas situaciones que estamos viviendo. Entonces, me parece que estamos en un momento donde la campaña política la tenemos que dejar a un costado y trabajar para defender la vida de los bonaerenses y de las bonaerenses. María, nos llevó casi todo el bloque a hablar de este tema solo, pero seguramente... Yo me quedé con muchas ganas de preguntarle por su historia peronista, por la dictadura. Hoy estuve, claro, ¿no? Hoy leí una historia sobre su padre también. Lo vamos a tener que hacer en otra oportunidad, porque esto nos llevó todo el tiempo, pero seguramente podremos charlar. Me hice peronista cuando comprendí la injusticia social y dije, bueno, empecé a ver cuáles eran los gobiernos que habían trabajado para que eso se revirtiese y en mi juventud me hice peronista junto con muchos y muchas en aquella época, en los 70. Vamos a tener que dejarle puntos suspensivos, pero de verdad, yo antes de que termine este año nos vamos a sentar y me va a contar esa historia. ¿Cómo no? Y tal vez hablemos de educación desde otra perspectiva con todos los chicos en el aula, que es lo que todos queremos, además. Todos queremos, sí, tal cual, pero resguardando la vida. Sí. Y para eso, lo vuelvo a decir, el resto de las restricciones se tienen que cumplir. Correcto. Si el resto de las restricciones, o si se agrega alguna otra restricción más, vamos a volver más rápido a las aulas. Bien, lo dejamos ahí, lo dejamos con ese título. Con esa conclusión. Con esa conclusión y le agradecemos mucho. Buenas tardes. Buenas tardes a ustedes, gracias. Bueno, volvemos en un ratito nada más.